Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme a tu canal. Muchísimas gracias por este tiempo, un gusto tenerte. Bueno, costó, pero lo logré. Lo que pasa es que la verdad es que tengo una agenda que es casi inhumana y el ritmo de mis mensajes en redes sociales y en WhatsApp a veces hace que uno vaya perdiendo la posibilidad de tener una comunicación fluida y establecer nuevas cosas en agenda. Pero bueno, llegó el día, por suerte se pudo. Llegó el día y bueno, la verdad es que te mereces todo lo que está pasando y te tengo que agradecer porque bueno, en representación de todos los que me han escrito, cómo nos estás representando ante el mundo, porque ya no es solo en Argentina, ¿no? Está siendo un fenómeno en Latinoamérica, en el mundo. Justamente, bueno, quería hablar de tu libro, el libro negro de la nueva izquierda. Que Qué no es muy ruido has nuevo, hecho? ¿Cómo? que no es muy nuevo ya. Digo, Bueno, pero digo, es ahí un libro, empezaste como a hacer sí. mucho ruido, quiero decir, ¿no? Ahí Sí, fue sí, 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 sí. cuando realmente explotaron tus ideas y tu forma de debatir, ¿no? Que es como prácticamente, no sé, un oponente invencible, si se quiere. En buena hora, ¿no? Pero Sí, mira, lo que pasa es que la cultura del debate está demasiado devaluada. Es decir, el debate se ha convertido en un episodio morboso, en un acto del divertimento para el morbo del consumo popular. Y entonces, cuando lo plantean en esa clave, quienes lo plantean en esa clave, siempre van a salir mal. Es decir, vos fijate, por ejemplo, debates que han marcado, digamos, un antes y un después en lo que yo he hecho, no han sido realmente debates. Por ejemplo, Marina Pichot, ¿no? Lo de Marina Pichot, más que un debate, era un griterío de una parte y yo tratando de esgrimir algún argumento, algún hilo conductor respecto de lo que se estaba hablando, siendo interrumpido, me cortaban el teléfono, se burlaban de mi acento, o sea, entonces cuando uno dice, eso fue un debate y la verdad yo no lo consideraría un debate, pero hoy en Internet eso se considera un debate. Ahora, ¿por qué la gente considera que yo lo gané? Bueno, yo creo que en el fondo es porque yo fui a tratar de dar un debate y del otro lado lo único que se intentó dar es un show. Lo mismo me pasó en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Perú tuve un caso con una periodista muy, muy, muy famosa de allá, Patricia del Río, que cuando se estancó el debate, o sea, cuando se estancó la posibilidad de ella de argumentar seriamente en el debate, lo que hizo fue tratar de ponerse en tetas. Entonces, ese morbo lo que genera es indignación en el público. Y el público automáticamente toma partido por la parte del debate que ve que está queriendo debatir de verdad y no por la parte del debate que está buscando hacer un show morboso. Lo mismo me pasó ahora recientemente en República Dominicana con un psiquiatra que terminó sí, totalmente tremendo. desquiciado. Entonces yo eso mal lo puedo considerar un debate porque fue un intento de humillación pública que él quiso propinar sobre mí y que, bueno, como no le terminó saliendo como esperaba, el público termina empatizando conmigo. Ahora, hay debates mucho más ricos, mucho más interesantes, pero que no terminan siendo virales porque le falta esa cuota morbosa de la cual te estaba hablando recién. Tal cual, y Agustín, y digo, llevando este ejemplo, ¿no? Que tanto la gente pregunta hoy por hoy, ¿cómo hacer para cambiar la política, ¿no? ¿Cómo hacer para cambiar el país? ¿Cómo podemos realmente comenzar a tener otro futuro o alguna expectativa de futuro? Y digo, lo primero que tenemos que, por supuesto, esto mismo que estás contando, este morbo, este show que se busca, creo que también es el que dan los políticos, ¿no? En campañas. No tenemos debates serios, no tenemos debates porque pareciera que no es lo que queremos escuchar. Cuando veía una película, no sé si viste la serie Borgen en su momento, cuando ella empieza a discutir del tema de déficit fiscal en términos de presupuesto. Digo, acá Sí, parece que esas sí. cosas son intocables. Mira, el otro día estaba leyendo un libro muy bueno que se llama Divertirse hasta morir. Es un libro que no es nuevo, si mal no recuerdo es de los 90. Lo tengo por acá atrás.
Sí. Dame un segundo que a mí me gusta saber bien de qué años son. Acá está. ¿De qué años son los libros? Es este, Divertirse hasta morir, de Neil Postman. Debe ser de los 90 más o menos, ahí te digo. Ah, de No, Postman, sí. del año 85. Bueno, donde él comenta sobre un debate entre Lincoln y un juez de apellido Douglas, ¿no? En el Estados Unidos de aquellos tiempos. Y la verdad que me impactó el relato porque resulta que el debate duraba en total alrededor de 6 o 7 horas. Primero uno exponía 1 hora y media, después el otro exponía su hora y media, después uno respondía 1 hora, después el otro respondía 1 hora, entre todo esto había un break y había tribunas y la gente iba a ver todo eso. Digo, fíjate que no ha pasado en verdad tanto tiempo en términos de la historia de la humanidad. No ha pasado tanto tiempo. ¿De cuándo estamos hablando? 2 siglos. 2 siglos Exacto. hasta hoy y cómo hoy nuestra cabeza no está preparada para soportar ni siquiera una clase de 20 minutos prestando la debida atención. Entonces, algo han hecho con nosotros. Digo, acá no significa buscar un responsable, sino que hay un contexto tecnológico probablemente que nos termina volviendo superficiales. De hecho, hay un libro muy, muy bueno, a ver, acá está, un libro muy bueno que se llama Superficiales de Nicholas Carr, que Sí. explica cómo desde la neurociencia nuestra cabeza está funcionando bastante mal por el tipo de uso que se le da a Internet. Entonces, yo a veces en los debates veo que cuando uno esgrime una explicación de cierto nivel de abstracción, eh, relativamente complicada y donde necesita tiempo para explicarse, en los comentarios ahí nomás aparece, no, 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 que vaya al grano, que vaya al punto, no entiendo nada, que vaya al punto. Bueno, vivimos con el chip de Twitter, ¿no? 240 caracteres. Ahí tenés, o el de TikTok, si en un minuto no haces nada significativo, pues entonces te tenés que ir a dormir porque no servís para esa red social. Entonces vos me decís, ¿cómo cambiar Argentina? Bueno, con debates no se va a cambiar Argentina porque la gente no quiere en principio escuchar debates serios. Esa es mi impresión. No solo en Argentina, sino en ningún lugar. Ni siquiera en Estados Unidos. Fíjate, podés comparar el debate En Douglas los con Lincoln. minutos. Y ahora es, claro, a ver, Donald Trump o Joe Biden tienen 2 minutos para explicarme su política exterior en los próximos 4 años. Suena la chicharra y se terminó Sí, la propuesta. exactamente. Y entonces, ¿qué podés hacer en 2 minutos más que dar una serie de eslogans? Incluso Bueno, hay estudios de ciencia política muy buenos, de marketing político, donde te va contando cómo los eslogans de las campañas políticas han ido bajando hasta tener entre 2 y 4 palabras actualmente, cuando tan solo 30 años atrás las palabras de un eslogan político eran alrededor de 20. Entonces, esta es la lógica Twitter, ¿no? Todo tiene que ser hiper rápido, hiper conciso, y lo hiper conciso en definitiva no dice nada. Entonces, el debate no somos hoy una sociedad preparada para eso, me parece a mí. Entonces, ¿cómo se puede cambiar la Argentina? Bueno, vos sos economista, tenés un canal de economía, entonces, obviamente, una reforma económica de shock, ¿no? No del gradualismo soso que ya hemos visto durante 4 años desperdiciados que no sirvió para nada, sino una política económica de shock, una política que ponga las cuentas en orden, que deje de explotar a los sectores productivos, que deje de explotar a las personas que quieren salir adelante y que ven que no pueden porque le parasita el Estado. Todo eso se harán cargo los economistas. Yo, los buenos economistas, evidentemente, que lamentablemente no tienen poder político en Argentina. Pero en mi campo, que es el campo de la política, la filosofía y la cultura, yo te diría, lo que yo veo en Argentina es una declive cultural sin precedentes, es un deterioro del tejido social sin precedentes. Argentina ya no es más una sociedad, Argentina es un conjunto de individuos que no se sienten identificados más que con el fútbol y quizás hasta ahí no más.
Mira, de hecho, yo nunca sé mucho de fútbol, no sé de fútbol, pero siempre las metáforas del fútbol, como buen argentino que soy, siempre terminan llegando sin buscarlo. Fíjate, la selección argentina de fútbol puede ser, creo, una buena metáfora de la sociedad argentina. Vos fíjate, tenemos a los mejores jugadores o de los mejores jugadores del mundo, los mejores pagos en Europa. Se supone que tenemos todo para ganar, pero los pones a jugar y colectivamente no funcionan. No funciona colectivamente, porque en definitiva un equipo no es la mera suma de los individuos. Y ahí es donde yo soy crítico con el liberalismo, que a veces piensa que la sociedad es una suma de individuos, nada más. No, la sociedad tiene estructuras culturales que, si son buenas estructuras culturales, van a permitir que esos individuos hagan cosas buenas. Si son malas estructuras culturales, pues entonces puedes tener a los mejores individuos que no van a servir para nada. Entonces yo creo que lo que vivimos, además de una profunda crisis económica, obviamente, además de una profunda crisis política, obviamente es además una profunda crisis cultural que estaría muy bien plantear cómo se puede mejorar la cultura también para pensar cómo sacar al país adelante. Bueno, a mí, Agustín, vos sabés que me pasa un poco, el sábado tuvimos una charla con unos jóvenes que me preguntaban lo mismo, ¿cómo hacemos para salir? Bueno, yo les digo, a nivel económico, no es tan difícil lo que hay que hacer. A ver, sí tiene un costo político alto. Yo digo, no, también es una realidad. La primera ley de la economía es que los recursos son escasos, y la primera ley de la política es ignorar esta primera ley de la economía. Con lo cual es muy difícil, si la política no apoya estas ideas que son. Después y estamos discutiendo emisión monetaria, inflación, deuda, rollover de deuda, cuando sabemos que no podemos seguir viviendo por sobre nuestro financiamiento interno y genuino, ¿no? Si no terminamos de bajar este gasto, este déficit, no podemos seguir gastando más. Yo siempre digo, intenten vivir en sus casas, intenten 1 año, 2 años, la primera vez les van a prestar, la segunda ya no les van a prestar, después y empieza el declive. Pero a ver, si bien estas crisis, lo que me planteaban es que estas crisis son cíclicas. ¿Viste en el libro de Gerchunov, Iliad, Sí. el ciclo de la ilusión y el desencanto? A mí me encanta ese libro porque es como que lo plantea muy claramente, estos ciclos que vive Argentina. Pero yo noto que acá hay una diferencia en este ciclo, y no sé si, Agustín, compartís esto conmigo, que es justamente esta decadencia cultural. Digo, a ver, hoy estamos en números muy parecidos, macroeconómicamente hablando, al 2001, al 2002, Ujú. en pobreza, en desempleo, pero yo creo que la degradación cultural Sí. y en la cuestión del trabajo mismo, Ujú. por todo el tema de los planes y de todo este asistencialismo y del paternalismo estatal, lo que han generado es una decadencia tal que no sé si ahora el ciclo este de la ilusión puede llegar a volver, o cuándo. Mira, adicionalmente te diría que, a ver, eh, insisto, yo no soy economista, tuve varias materias de economía en ciencia política, pero no me habilita eso a hablar como economista, y siempre lo dejo claro porque tiene que tomarse con pinzas todo lo que yo pueda decir sobre economía. Pero yo tengo entendido que después de cada crisis argentina, no es que las cosas, cuando se recupera Argentina, vuelve a foja cero, sino que nos queda una pobreza estructural alrededor de un, digamos, piso elevado de 10 puntos más en comparación con la situación previa de la crisis. Y esa pobreza estructural es pobreza que termina siendo capital político, y entonces no la podés sacar porque se vuelve parte de un sistema político que necesita de esa pobreza para poder mantener a las mismas personas en el poder. Es lo que erróneamente se llamó populismo. Que en verdad es clientelismo, que es otra cosa. Generar, digamos, bolsones poblacionales de sectores clientelares que sean parte de un sistema político que es imposible de cambiar por la cantidad de comensales que dependen de en qué sentido va su voto, ¿no? Entonces, la crisis económica eh, siempre tiene consecuencias que nunca se terminan de resolver del todo en Argentina. O sea, cuando parece que salimos de esa pobreza, en verdad, si vemos, tenemos un piso de pobres estructurales más alto que el piso que teníamos antes durante la crisis anterior. Y Argentina es un país que vive en crisis. Ahora, culturalmente se añade
se añade el factor de que evidentemente la crisis del trabajo, de la cultura del trabajo, es algo que ya forma parte de la viveza argentina, ¿no? Donde, bueno, si yo no trabajo y puedo vivir de los que trabajan, yo no soy un parásito, sino que soy un tipo que ha sabido cómo vivir esta vida, ¿no? Que ha sabido cómo aprovecharse de los demás, y esto hoy es visto como una virtud, no como un defecto. O, por ejemplo, el respeto por la propiedad ajena, el respeto por la autoridad. ¿Cómo vamos a tener una sociedad respetuosa de la autoridad si, por empezar, nuestra clase política destina más presupuesto para políticas de género que para darle una vida digna a aquellas autoridades en materia de seguridad que defienden a la ciudadanía? Por ejemplo, la policía. ¿Cómo vamos a tener respeto a la autoridad si la policía en Argentina, lamentablemente, mucha gente que integra la policía, uno no le puede tener respeto porque no es gente digna de respeto? Y no es digna de respeto porque imagínate que la policía argentina, si la comparás con Estados Unidos, por ejemplo, donde ser policía es poder llevar adelante una vida digna, mantener a una familia, tener un salario digno, ser una persona a la cual se le debe ofrecer respeto. Bueno, en Argentina, digamos, nada de eso ocurre porque el dinero no está para la seguridad, sino que está para el género, o está para el fútbol, o está para la política clientelar de turno. Entonces, toda esa degradación, no, digamos, la autoridad, a ver, esto de la policía lo podemos llevar también al caso de los colegios. Yo hablo con muchos profesores y maestros que en los colegios me dicen, mira, es imposible dar clases. No hay ninguna forma del cual uno pueda disciplinar al alumnado porque cualquier cosa hoy ya se considera violencia y autoritarismo. Entonces no podemos dar clases porque vos estás en un aula tratando de dar clases y los chicos están jugando las cartas, están escuchando música, cuando no te están tirando un banco por la cabeza mientras estás dando clases. De Y hecho, vienen los padres y defendiendo a sus hijos, por supuesto, ¿no? Claro que además, y digamos, toda esa mentalidad podrida ya ha tomado a muchos padres de familia que socializan a sus hijos en una cultura deficitaria, en una cultura del parasitismo y de la falta de autoridad. Entonces es un ciclo vicioso del cual realmente no se puede salir de la misma forma que recién hablábamos sobre economía. Hay muchos paralelismos entre economía, cultura y política. Es decir, incluso vos recién me decías, la primera ley de la economía es la escasez. Bueno, la ley o una de las leyes de la política democrática es también la escasez de votos. Entonces, ¿cómo hago yo para conseguir votos? ¿No? Y el juego de la democracia te lleva a reproducir un orden de cosas que cuando está podrido ingresa en un círculo vicioso, no en un círculo virtuoso, hasta que un estadista llega y dice, no, a ver, yo ya no me voy a guiar por los votos, sino que voy a hacer las cosas tal como yo deba hacerlas, aunque esto me cueste la reelección. Vos fíjate, con estas herramientas analíticas uno puede pensar a Macri. ¿Macri fue un estadista? No, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque gobernó sus 4 años pensando en que quería tener 4 años más. Y ahí está el error, ¿no? Se hizo carne en una cultura podrida como la cultura argentina y ahí estuvieron los resultados. tal cual. Y Agustín, ahora que hablabas también del clientelismo y hablaste de la educación, acá también estamos sufriendo todo este tema del adoctrinamiento, ¿no? Que digo, qué peligroso, que ya viene hace siglos, ¿no? Hace Ujú. décadas, perdón, que ya está instaurado esta idea. Pero ¿cómo salir de eso también? Porque sin eso tampoco hay futuro. Digo, si ya te van lavando la Sí. cabeza desde tan pequeños, nosotros tenemos, yo tengo este humilde espacio donde trato de comunicar las ideas de la economía, tratar de difundirlas, pero también es muy difícil en el momento al que llegan, ya tienen la cabeza tan lavada y tan reseteada de tal forma que no le entran balas, ¿viste? No, vos decís, no, acá no entra nada. Me pasó también siendo docente en la universidad, ya Ujú. llegan a un punto donde es muy difícil tratar de insertar nuevas ideas. A ver, yo lo único que les pido, yo decía esto en las clases, les pido una oportunidad, leer, les pido solamente entender. Y luego elijan, son libres de elegir la corriente en la que se sientan que Sí. creen que pueden ayudar.
pero escuchen. Pero una vez que ya están cerrados, ya están tan adoctrinados, que es muy difícil que puedan escucharnos, Agustín. Lo que pasa es que, Entonces te sí, pregunto, perdón, y te quiero ujú, cerrar un poquito con esta pregunta, sí, el tema del sí. adoctrinamiento. Como no veo, y no sé vos si ves alguna solución a este tema de la política y demás, si realmente el cambio lo vas a ver desde la política o si el cambio puede llegar del lado de la tecnología. Qué buena pregunta. Mira, me hiciste pensar una cosa que me parece importante agregar. Yo coincido en tu análisis y me parece muy bueno. Yo agregaría lo siguiente, ¿por qué a esta generación le cuesta tanto decir voy a revisar mis premisas, voy a revisar mis creencias? Porque quizás fui adoctrinado y quizás lo que pienso lo pienso porque nunca he podido pensar otra cosa, que es generalmente lo que pasa. Es decir, para pensar uno tiene que contrastar. Ahora, cuando hay adoctrinamiento hay ausencia de contraste y sin contraste uno no piensa, sino que repite. En ese sentido, no es una coincidencia que el sistema escolar esté fundamentado en la memorización. Fíjate que en las escuelas no enseñan a pensar, en las escuelas enseñan a memorizar. A ver, uno aprende a escribir no escribiendo, sino memorizando reglas ortográficas que se la olvida al día siguiente, pero pasó su examen porque contestó bien las preguntas del profesor. Entonces, cuando vos te das, no, a ver, escribir es un asunto práctico que lo vas a ganar con la práctica, pero bueno, no hay tiempo para eso, memorizate esto otro mucho mejor. Ni hablar en temas como historia, donde ya hay un contenido político, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta generación que a vos te cuesta tanto darles clases, por lo que me comentás, es tan reacia al contraste? Porque en el contraste, más allá del esfuerzo cognitivo que significa, en el contraste uno se expone a el riesgo psicológico de la desestabilización. Yo me desestabilizo psicológicamente cuando yo me doy cuenta que todo lo que dije durante todos los últimos años y conforme a lo que en principio actué, estaba errado. Y revisar tu pasado puede ser muy doloroso si sos una persona psicológicamente débil. Y lo que están creando es precisamente, además de personas adoctrinadas, están creando personas psicológicamente débiles. Porque cuando sos psicológicamente débil, el adoctrinamiento es perfecto. Si vos sos psicológicamente fuerte, vas a estar dispuesto a revisar las premisas, entonces el adoctrinamiento va a tener un freno muy simple, que es el contraste de ideas. Caso contrario, a ver, yo pienso en una chica feminista, suponte vos, ya voy al punto de la tecnología y la política. Pasa Yo no, no yo no. digo, no me lo olvido, no me lo olvido, pero imagínate una chica feminista que está, digamos, abrazando su pañuelo verde desde los 12 años, llegó a la universidad y le ocurre que por esa cuestión azarosa de la vida, si es que todavía existe el azar, le toca una profesora que le dice, bueno, pero cuidado, mira este otro paradigma, fíjate, contrasta esto, mira, revisa tu Me dato. pasó, me Ah, bueno, pasó, entonces no estoy hipotetizando en el aire. me pasó. Que me Y de, preguntaron mi opinión y di mi opinión fuera absolutamente de mi materia. Ujú. Decía Y que debe haber no, sido que sí, difícil. no, por supuesto que yo era porque vivía bajo otras condiciones y no comprendía, sin tener idea qué hago yo en mis momentos libres, que no, tal vez no los hago públicos, pero sí hago cosas, tengo obras altruistas, pero no me parece que sea necesario comentarlas ni demás, y Claro. sé de vida de mucha gente que no piensan de ese modo. Me parece que las estigmatizaron absolutamente. Sí. Y lo que pasa en esa resistencia, en verdad es una protección del propio ego, ¿no? Es una protección del caparazón psicológico totalmente debilitado que de ponerse en riesgo pondría en riesgo todo el pasado y más aún toda la identidad. Déjame hacer digamos, una nota más al pie acá, porque esto es todavía más importante. ¿Qué pasa cuando tu identidad es meramente una función de una causa política? ¿Qué pasa cuando vos te convertiste en un pañuelo verde?
Bueno, poner en cuestión el pañuelo verde ya no es simplemente poner en cuestión, y traigo el tema del pañuelo verde porque es una simbología muy reciente en Argentina y que se hizo bastante popular. Digo, poner en cuestión el pañuelo verde ya no es simplemente poner en cuestión una ley o una política pública, sino que poner en cuestión el pañuelo verde es ponerte en cuestión a vos en tu identidad. Yo todavía sigo mirando, digo, la ley ya pasó, pero yo miro por la calle personas con el pañuelo verde todavía amarrado. No sé si vos lo has visto, si vos lo has visto. Total. ¿Por qué? Sí, ¿Por sí. qué ocurre esto? Porque se ha trascendido. O sea, el pañuelo verde ya no simboliza y probablemente nunca simbolizó la legalización del aborto. Lo que simbolizó es lo que esa persona es en tanto que identidad. Ahora, es una identidad muy frágil, ¿te das cuenta? O, por ejemplo, Ajá. el LGBT. ¿Qué simboliza? A ver, ¿qué simboliza el tema de la bandera del orgullo gay? ¿Simboliza Ujú. simplemente una orientación sexual? Yo te puedo asegurar de que si eso fuese simplemente lo que hace una persona en su cama, ni siquiera tendría sentido levantar la palabra orgullo, porque, a ver, hago esto en la cama, no sé si tengo, a ver, ¿eso me da orgullo? Digamos, ¿cuál es el orgullo? ¿Dónde está el orgullo? Si eso es lo que me da orgullo, entonces, ¿qué queda para lo que soy yo como persona que trabaja, como persona que ayuda al prójimo? Supongo que esas cosas, digamos, son motivo de orgullo. ¿Y por qué reduzco el orgullo simplemente a lo que pasa en la intimidad de mi cama? No, lo que la bandera multicolor en este caso da es la definición de una identidad. Entonces, poner en cuestión ciertos dogmas pasa a ser atacar la identidad de ciertas personas que se han construido sobre bases demasiado débiles a propósito. Entonces, por eso yo creo que hoy resulta tan difícil que las personas lleven adelante procesos de contraste de ideas, porque contrastar ideas significa contrastar la propia identidad y son identidades muy débiles. Ahora, vos me preguntabas sobre política y tecnología, si yo creo que la tecnología puede ser una solución a todo esto. Yo creo que hay que cuidarse de, digamos, quedarse con un polo, solamente con un polo de la realidad tecnológica. La tecnología es política y moralmente neutra. Hay gente que piensa, a más avance tecnológico somos más buenos, o a más avance tecnológico tenemos mejores políticas públicas. Yo en verdad creo que no. Yo creo que con un martillo yo puedo clavar un clavo o le puedo pegar en la cabeza a una persona. O sea, el martillo como tecnología es neutra Una moralmente. herramienta. Es una herramienta, depende de lo que yo quiera hacer y pueda hacer con esa tecnología, si eso va a ser algo bueno o va a ser algo malo. Bajo esta premisa yo te diría, la tecnología de la revolución de las comunicaciones, la revolución de las comunicaciones, o sea, esto que estamos haciendo ahora, tiene dos polos. El primer polo es el polo democrático, que eso es lo que nos permitiría a nosotros, yo creo, poder enfrentar este adoctrinamiento. Ahora tenemos casi 2.000 personas en vivo. Bueno, estamos enfrentando adoctrinamientos, estamos dando una batalla cultural y esto se va a seguir viendo por mucho más. Entonces, el polo democrático de la tecnología, ¿qué significa? Significa que horizontalizamos la posibilidad de comunicarnos socialmente. Antes de la revolución tecnológica de Internet, lo que había era una comunicación unidireccional de la televisión hacia mí, no de mí hacia la televisión, del periódico hacia mí, no de mí hacia el periódico. Lo mismo con la radio, lo mismo con el cine y lo mismo con el político. Con Internet nos comunicamos directamente con el político, con la radio, con la televisión, con el periódico, y si no nos gusta nada de esto, nos montamos nuestro propio canal, como estás haciendo vos ahora, para poder nosotros también ser periodistas. De hecho, el oficio del periodista, a mi juicio, es un oficio que está muerto. El mejor periodismo no lo están haciendo los periodistas, sino que lo están haciendo los ciudadanos con su celular por la calle cuando registran los acontecimientos más importantes en el momento en que estos ocurren. Ahora, ese polo democrático ha sido muy reivindicado en desmedro de concebir el peligro del polo totalitario de la tecnología. Porque la tecnología tiene, insisto, su polo democrático, pero también tiene su polo totalitario. Así como yo con la tecnología yo puedo estar comunicando ahora con vos todas estas ideas, también es cierto que todas estas ideas quedan automáticamente registradas y que con el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial, muy bien puede formarse un sistema que ya existe, se llama Big Data, donde se contenga toda la información de quiénes somos, ya no en un sentido de nuestros datos, digo, en qué fecha nací, cuál es mi identidad, no, quiénes somos a nivel psicológico.
por eso ya digamos, la filosofía política ya no solamente está hablando de biopolítica, que era la capacidad que tenía el poder de disciplinar los cuerpos, sino que se está hablando de psicopolítica, que es la capacidad de dirigir políticamente la psique humana. Eso ya hoy existe y hoy es posible con la tecnología y abre la posibilidad de gobernar a los individuos de una forma totalitaria como nunca antes hemos visto. Entonces, tiene su peligro también la tecnología. Agustín, te consulto con respecto a esto que decías recién, la psicopolítica. ¿Cómo la podemos relacionar con este tema de la pandemia, no? Ah. Mirá, súper interesante. Vos sabés que, a ver, para que se entienda, la biopolítica, porque para entender la psicopolítica hay que entender un poquitito de la biopolítica. La Ujú. biopolítica es un paradigma de filosofía política muy vinculada con los estudios de Michel Foucault. Michel Foucault en Vigilar y Castigar, donde él se dedica a hablar de estas cosas, plantea el caso de una ciudad francesa del siglo XIX que vive una epidemia. Y él va a explicar la biopolítica con una epidemia. Por eso me interesa, digo que la pregunta es muy buena. ¿Y para qué le daba la tecnología en ese momento al gobierno de esa ciudad francesa? Le daba la tecnología para disciplinar los cuerpos, manteniéndolos reticulados en un espacio geográfico y temporal específico. Por ejemplo, los ciudadanos quedan todos dentro de sus casas, no se pueden mover, pueden salir solamente a comprar a tal horario, tal día de la semana, o ir a buscar esto o aquello, todo todo un reglamento que Foucault dice, esto es biopolítico. ¿Por qué? Porque el poder ya no busca aplastarle la cabeza al ciudadano, sino que lo que busca es acondicionar su cuerpo a las condiciones que el poder prescribe, ¿no? Entonces, a esto se lo llama biopolítica, que es el control de las poblaciones, pero el control en términos biológicos. Ahora, ¿qué tiene de distinto esta pandemia? Tiene de distinto que ya existe la tecnología, que es de lo que hablábamos recién, para no simplemente disciplinar los cuerpos, sino para disciplinar la psique. ¿Por qué se puede disciplinar la psique? Porque básicamente todo lo que nosotros estamos haciendo durante la pandemia es trasladar nuestra realidad online, perdón, nuestra realidad offline al mundo online. Nuestro trabajo se vuelve online. Nuestra visita a la iglesia se vuelve online. Nuestras relaciones sexuales se vuelven online. Yo no me olvido cuando el gobierno dijo que había que tener sexo a través de videollamadas. Digamos, toda nuestra existencia, nuestras comunicaciones diarias, todo pasa a una dimensión que, siendo una dimensión creada por el hombre, es una dimensión que puede registrar todo lo que el hombre hace ahí. En mi realidad offline, si yo converso con vos tomando una Coca-Cola en el bar, pues nadie se entera lo que hemos hablado. Pero si yo converso con vos, como lo estoy haciendo ahora mismo, yo soy sujeto de registro y vos también sos sujeto de registro. Y con este registro en algún momento se puede hacer algo. Por ejemplo, ofrecerme productos contra la gastritis. Yo tengo gastritis crónica y cada vez que compro un libro por Amazon, me recomienda libros de cómo curar la gastritis. Eso es Sí, sí, psicopolítica, por el algoritmo ejemplo. es increíble, a mí me pasa igual, estaba Eh, mirando y vos decís, no te puedes saltar todo y aparte te dan sí, ganas, ¿viste? Te genera la necesidad, claramente funciona. totalmente. Y mirá, más aún, yo, a ver, para que se entienda, yo no voy a buscar en Amazon gastritis, yo en Amazon busco comprar libros o tecnología y ya está. Pero está todo tan interconectado que lo que me sale como recomendación es eso. Ahora, esto es un ejemplo, a ver, que le ha pasado a mucha gente cuando ha estado conversando con alguien, tengo ganas de irme de vacaciones al Caribe y de inmediato te aparece una publicidad en Google o donde sea paquete para irte al Caribe con hotel y todo incluido a tantos dólares, ¿no? Entonces, eso ya es una capacidad, digo, psicopolítica que se ha expresado en el mercado, pero que también puede encontrar expresión en la política, o sea, en el gobierno. ¿Qué es el ciberpatrullaje? Es psicopolítica. ¿Qué es, por ejemplo, las medidas totalitarias del gobierno comunista chino que lleva adelante perfiles cibernéticos de todos sus ciudadanos para poder controlarlos socialmente e incluso con las cámaras inteligentes se le mide a la persona su temperatura, los rostros, se les mide, por ejemplo, se les mide variables psicológicas
a partir de cómo están dispuestas las facciones del rostro. A ver, ya se puede medir la orientación sexual, se puede medir la orientación sexual por la forma de andar. Esto ya se está llevando adelante. Te pongo un ejemplo más que te va a gustar, creo. A fines del año pasado, 2020, Microsoft patentó una idea en la cual ya está trabajando su equipo de inteligencia artificial para desarrollar una aplicación que sea capaz de generar bots que reemplacen la identidad de personas, por ejemplo, muertas. Si a vos se te murió, vamos a suponer, tu padre la semana pasada, vos podés conservar la personalidad de tu padre dándole a esa aplicación acceso a todas sus redes sociales, a su número de celular, a toda la información que hay sobre él. Ahora, esto que nos parece una extravagancia, yo me pregunto, ¿y qué pasa si ya yo...? era loco que votaran acá en Argentina, porque viste que acá los muertos votan, ahora ya, Sí. viste, ahora también se puede chatear, esto es increíble. Ahora se puede chatear con los muertos. ¿Y qué pasa si yo al muerto, al bot que está reemplazando la personalidad del muerto, le empiezo a meter un contenido político para que el muerto empiece a meterme a mí en la cabeza a quién yo debería votar, por ejemplo? O cuál debería ser mi posición sobre tal o cual ley o tal o cual medida gubernamental. Hoy Internet, más del 56% de los navegantes hoy no son humanos, son bots. O sea, son robots. Entonces, ¿qué pasa en un mundo donde quizás estamos dando batallas políticas contra robots políticos que están diagramados por el poder político para bajar ciertas ideologías o para dar ciertos combates políticos y culturales? Parece Black Mirror, dice ahí Lupa Lavecino. Claro, lo que pasa es que la ciencia ficción siempre se ha anticipado a todas estas cosas que tarde o temprano terminan pasando y que esto no es futurología, esto ya está pasando hoy. Los ejemplos que estoy dando son todos reales y son actuales. O sea, es que a mí siempre me gustó mucho el cine distópico, y digo, bueno, esto supera todo lo que he visto, ¿no? Porque Sí, realmente es prácticamente una película con final bastante distópico la que estamos planteando. Esto que decías de los bots, yo había leído acerca de este nuevo fenómeno de TikTok. Los TikTokers, los principales, en realidad ellos mismos van generando, ellos mismos y las compañías que están por detrás, dicen que van generando los mismos bots, van generando sus cadenas. sí, 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 sí. Increíble. Y a ver, y hay muchos ejemplos, ahí me estaban pidiendo fuentes. Bueno, por ejemplo, fuentes. Ito Steger, bueno, esta colección de Caja Negra es buenísima. Esto se llama Arte de Duty Free. Acá esta autora, esta filósofa, cuenta un También me caso lo voy a apuntar. del gobierno turco, Sí, contratando bots, servicios de bots, donde los bots se terminan, o sea, como no funcionan a veces muy bien, ella se mofa de esto, los bots terminaban poniéndose la fotografía de Robbie Williams o de Madonna y entonces aparecían respaldando al gobierno turco cuentas fakes, que son en verdad bots, ni siquiera son trolls, porque no es lo mismo el troll que el bot, pero con, exacto. así, digamos, con fotos de famosos que no tenían nada que ver y se empezaban a pelear entre trolls de un partido y de otro partido, perdón, bots, no trolls, entre bots de un partido y otro partido. O, por ejemplo, otro, porque ahí estaban pidiendo fuentes, ¿no? Por eso les muestro para que vean que, digamos, las hay. Eric Sadin, la siliconización del mundo. La siliconización del mundo. Acá te va contando cómo la inteligencia artificial está generando problemas políticos porque probablemente lo que conocíamos como democracia ya no tenga ni siquiera sentido. Digo, ¿dónde está el pueblo? ¿Cuál es el demos en Internet si más de la mitad de las conexiones de Internet ni siquiera son humanas? ¿Dónde está el pueblo de Internet? ¿Cuál es el demos de Internet? ¿Y cómo termina esto, Agustín? ¿Cómo, digo, a ver, no, cómo empieza esta nueva era? Porque no digo cómo termina, porque eso no lo sabemos, claramente no sos vidente, pero sos un gran lector de la historia y de lo que vendrá, y un gran filósofo, y digo, ¿qué es el principio, el final de una era, el principio de otra? ¿Cómo transitar esta transición, ¿no? Sí, Digo, sí. eh, Es el principio del fin. A ver, bien. yo soy muy pesimista, quiero aclarar, entonces tomen con pinzas todo lo que ahora diga. Yo creo que es el principio del fin del hombre. Eh,
la tecnología ha modificado el estatuto de la técnica. La técnica siempre acompañó al hombre, ¿no? Siempre acompañó al hombre desde que el hombre es hombre. Pero ¿para qué nos servía la técnica? Nos servía para simplificar tareas y para, digamos, potenciar capacidades. Por ejemplo, un anteojo es tecnología. ¿Para qué sirve? Para amplificar una capacidad que ya tenemos, que es la de la vista. Por ejemplo, un martillo, que lo ponía recién como ejemplo, es una tecnología. ¿Para qué sirve? Para amplificar la capacidad de golpe que nosotros tenemos y poder clavar clavos sin rompernos la mano. Un automóvil, voy subiendo, digamos, el nivel de la tecnología. Un automóvil, ¿para qué sirve un automóvil? Bueno, sirve para amplificar la capacidad de movimiento que nosotros ya tenemos y poder desplazarnos más velozmente. Ahora, la técnica y la tecnología, por ende, siempre tuvo una relación de servicio para el hombre, pero el hombre es quien ejecutaba la tarea. El hombre todavía tenía decisión sobre la tarea que iba a hacer con esa tecnología. Quiero clavar un clavo, simplifico mi tarea porque tengo un martillo. Quiero desplazarme hacia la casa de mi amigo, simplifico mi tarea porque estoy acompañado por un automóvil. El problema, y por eso creo que es el principio del fin del hombre, es que ya la voluntad del hombre es cada vez menos necesaria. Y lo que define al hombre, a diferencia de los animales, por ejemplo, es la voluntad y por lo tanto su libertad. ¿Qué pasa cuando la tecnología toma decisiones por vos? ¿Qué pasa cuando vos te subís a un automóvil y ya no lo manejás y el automóvil solo sabe por dónde tiene que ir e incluso, por ejemplo, puede predecir que tenés hambre y te para en McDonald's para que comas? A ver, esto todavía no pasa, pero ya se está llevando Sí, pero las adelante y decisiones ya no las tomas vos. es verosímil que esto pase. ¿Qué pasa cuando, digamos, la computadora determina a dónde tenés que invertir vos tu dinero en estos nuevos programas que reemplazan? A ver, perdón, la economía va a quedar desplazada, la abogacía va a quedar desplazada, el rol de un juez va a quedar desplazado, porque ya se están llevando adelante programas para generar fallos judiciales. Sí, sí, sí. A ver, De hecho, lo tengo acá el programa. Sí. ajá, ajá, mira, yo pensaba, bueno, la salvación va, Proyecto Cleros. Es mira, justicia descentralizada. El proyecto Cleros es justamente hacer como un Bitcoin, como una criptomoneda, claro, una plataforma, pero de justicia descentralizada. Entonces ya no vas a tener que hacer juicios, por ejemplo, ahora como uno compra un producto en un país, y te lo mandan a través, bueno, no sería el caso de Argentina, ¿no? Tan libremente, y hoy con la pandemia un poco complicado, pero ¿cómo poder hacer un juicio a un producto que compras en otro país? Bueno, con el proyecto Cleros. claro, o sea, súper interesante y va de la mano con esto donde ya empieza a reemplazarse la autonomía del hombre. Y no es simplemente que pasa a tener autonomía la máquina, sino sobre todo aquellos que programan a la máquina, que tienen un poder descomunal, porque, a ver, detrás de un fallo judicial hay un sistema ético. La máquina no puede tener ética porque no tiene, digamos, las capacidades humanas que le hacen al hombre entender lo ético, ¿no? Entonces, hay alguien que con una ética específica programa a esa máquina. Pero esto también se puede llevar a un montón de otros ejemplos actuales, como por ejemplo las heladeras inteligentes, donde ya sopesan la cantidad de stock que tiene tu heladera y automáticamente, si vos le das el ok, te hace un pedido al supermercado de la esquina para que te llegue cuando te van faltando ciertos productos, ¿no? Todo esto ya va existiendo y va a existir cada vez más. Ahora, puede ser anecdótico, porque mucha gente dice, ¿y qué te jode? ¿De qué te molesta? Si no querés, no lo comprás. Bueno, yo trato de hacer un análisis filosófico que vaya un poco más. A mí quien me despertó en esto fue Miklos Lukács, que es un gran intelectual peruano que está trabajando todos estos temas, porque en definitiva lo que puede estar en riesgo, insisto, es la voluntad del hombre, es la abolición del hombre. La abolición que, digamos, está dentro de la índole de lo que es el hombre, puede ser desplazada muy fácilmente en el futuro por la voluntad algorítmica de sistemas que terminan conociendo mejor al hombre de lo que el hombre se conoce a sí mismo. De hecho, hoy para estos sistemas es más fácil conocer al hombre que sus propios amigos. Había un estudio hace algunos años de que en YouTube, perdón, en Facebook,
con no sé cuántas interacciones y me gusta y suscripciones a ciertos grupos, el sistema ya te podía conocer mejor en tus intereses de lo que te conocía tu propia pareja. Entonces, digo, darle este poder de conocimiento a la máquina es darle anticipación a tus propios deseos a la máquina y por lo tanto a tomar decisiones correctas incluso, pero sobre tu propia vida de forma anticipada. Entonces vos me decís, ¿dónde vamos? Y yo creo que hoy estamos en la línea del principio del fin de las características que han definido al hombre durante milenios, que han sido el uso de su razón, y que ha sido el uso de su voluntad. Obviamente esto no significa que estemos en una época apocalíptica, ni que esto no sea revertible. Yo creo que sí es revertible en la medida en que se pueda dar una batalla cultural que reivindique el valor de lo humano por sobre esta vorágine tecnológica que obviamente ha aportado cosas muy buenas, pero que también están poniendo, yo creo, en riesgo incluso la propia naturaleza humana. Sí, Agustín, mientras hablabas, yo también estaba pensando, me surgió esto de cierta disonancia cognitiva que nos están generando, ¿no? Eh, Digo, es como que, fíjate con este mismo tema de la pandemia, uno no saber, siempre, a mí me pasa, y cuando escucho a mis amistades y a la gente que escucho, no saber en qué creer, no saber si creer en que si te vacunan, si la vacuna es efectiva, porque nos han dicho tantas cosas que terminás diciendo, no entiendo si es una vacuna, si es una dosis, si realmente conviene vacunar, si realmente, a ver, primero no funcionaba, después eran 2 dosis, ahora una es suficiente por 3 meses, luego no lo Sí. es. A mí, mira, te voy a contar una anécdota que me está sucediendo en este mismo momento, hoy. Para algunos médicos, yo hoy soy COVID positivo, pero según mi PCR, soy negativo. Ah, mirá. Te cuento que me está sucediendo a mí hoy en este momento. Con lo cual, yo no sé, porque para los médicos es clínico, el diagnóstico es clínico del COVID, con lo cual clínicamente yo tengo COVID, pero a mí el PCR me dio negativo, Y ya con sos lo un cual, caso más. ¿me comprendés? Entonces soy un caso más, vos me ves que estoy bien, a ver, estoy un poco bajón, puede ser, sí, me costó, tengo 2 kilos de pintura encima, estoy ojerosa, pero bueno, también hubo un cambio de clima y demás, no lo sé. A ver, no estoy negando, por supuesto, la existencia de la enfermedad, de ningún modo. Lo Ujú. que estoy diciendo es que no sé a qué, si creerle al PCR, al doctor que me está diciendo, si creer que la vacuna, una es suficiente, si dos, esta disonancia cognitiva que me está generando a mí en este Ujú. momento, digo, nos está generando a todos, me da la sensación, tanto la pandemia, las vacunas, todo lo que está sucediendo a nivel, cierren las escuelas, no, las escuelas no es necesario, cierren el sector productivo, no, no es necesario, cierren el transporte, no, no es necesario, no, porque el foco de contagio son... Entonces estamos como todos que no sabemos, si, bueno, por si nos encierran, por si... ¿Esto lo ves como una parte de que ya de alguna manera están avanzando sobre, no sé si sobre las libertades, sobre la psiquis? Sí, sí, exactamente. Eh, De esta Mirá, manera enloquecedora, ¿no? me hiciste acordar a un caso que me pasó a mí hace muy, muy poco. No lo conté nunca, pero es bastante divertido, te lo cuento rápido. Fui a un asado con unos amigos y había uno que andaba con tos, pero yo le dije, che, ¿estás bien? Porque viste que uno ya está como medio perseguido con estas cosas. Y me dice, sí, sí, dice, siempre tengo tos, que no sé qué. Bueno, la cuestión es que al día siguiente yo me agarré una gripe. Ok, me agarré una gripe en verdad porque estábamos en un lugar donde había un aire acondicionado que estaba, no sé, en 15 grados, o sea, era por eso la gripe. Pero yo le escribí a mi amigo y le dije, che, mira, tengo gripe, vos, ¿cómo te sentís? Y él, con otros amigos que estaban ese mismo día, me hicieron una buena broma, una buena joda, que fue que al día siguiente se armaron unos PCR falsos donde les decía que les había dado positivo. Y me los mandaron, mirá, me dio positivo, que no sé qué. Entonces yo dije, listo, yo obviamente esta gripe es Ya coronavirus. está. Entonces, ¿sabés qué hice? Claro,
dije, voy a hacerme un hisopado por las dudas, voy a llamar a la obra social para que me lo cubra, me lo van a cubrir porque tengo síntomas y porque estuve con gente que tiene positivo. Entonces llamé a mi obra social, me atiende una médica que me tiene que hacer el chequeo por una videollamada y la Igual. médica... Ajá, así, así, Sí, claro. sí, Y sí, porque entonces, me están haciendo el seguimiento por webcam y me dicen que tengo los síntomas y le digo, pero tuve tos, estoy bien. No, 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 pero tenés los síntomas, vos tenés COVID. Ok. exacto, o sea, me pasó lo mismo. Me dicen, mira, no te vamos a cubrir el PCR, vos ya Igual, sos un caso de COVID, me dicen. ¿Por a qué? mí también. Porque tenés gripe y porque estuviste en contacto con gente que tiene... Y no te dijeron que no. A mí lo que me dijo es, no, gripe no puede ser porque en épocas de pandemia es COVID, me dijo. O sea, no hay alergias. Exacto, Solo COVID. exacto. Exactamente, exactamente. Fue igual, solamente que a mí me habían hecho una broma mis amigos. Entonces fue mucho más rápido de constatar, porque claro, cuando me niegan el PCR, yo digo, no, a ver, yo me lo voy a hacer igual porque no me puedo quedar. Ah, porque me dice, vos tenés COVID, ya sos un caso más, te quedás en tu casa 14 días y no te moves. Y yo le decía, mira, yo psicológicamente necesito que tener una prueba que me diga que tengo COVID, porque si no, ¿cómo es esto? Simplemente por más o menos un tanteo digo tengo COVID o no. Entonces, ella me dice, no, pero Aparte por nosotros webcam. Por webcam, por nadie webcam. le escuchó el pulmón. No, 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 un desastre. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo me lo voy a hacer igual, lo tendré que pagar. Con lo cual, ha sido, digamos, bastante gracioso porque ahí cuando les cuento a mis amigos, digo, no, digo, estos malditos de la obra social no me lo quieren cubrir, ¿dónde se lo hicieron ustedes? Yo me lo voy a ir a hacer y lo voy a pagar. Ahí se terminó la broma porque dicen, bueno, no, no vamos a hacer que el pibe se lo pague. Entonces me dicen, no, che, era una joda. Pero yo dije, bueno, a ver, me lo voy a ir a hacer igual a una posta sanitaria pública, a la cual yo no quería ir porque me quedaba lejos, pero voy a ir lo mismo, a hacérmelo gratis para sacarme la duda porque síntomas tengo. Entonces fui, me hice el PCR gratis, ya sabiendo que mis amigos no tenían nada, me estaban jodiendo nomás, y me lo hicieron y me salió negativo. Pero yo para el Igual que Estado soy un caso más, ¿te das cuenta? pero yo tengo seguimiento hasta el 11. Hasta el 11 me están llamando por teléfono para ver cómo estoy. Le digo, estoy bien, estoy bárbaro. Le digo, me dio negativo y me siento bien. No sé Sí, si me escuchás que no me falta el aire, estoy bien. sí. No, bueno, bueno, pero hasta el 11 te tengo que controlar. Cualquier signo de alerta, digo, pero poneme un bot que me esté hablando porque sería lo mismo en este instante. Eh, Claro, totalmente, un bot y o ya sea, yo está. soy un caso también. Claro, a ver, entonces Hasta el somos... 11 me tengo que quedar adentro. Sí, sí, y cuando uno ve además cosas que hoy muchos no las recuerdan, pero mientras todos tonteaban en su casa, con el quédate en casa, jaja, nos tomamos unas vacaciones que durarán 2 semanas y habíamos muy pocos. A mí me mataron en Twitter en ese momento porque yo puse algo así como que esta situación le iba a dar el poder al gobierno de Alberto Fernández para ser el gobierno más dictatorial desde el 76 hasta esta parte. Perdón, desde el 83 a esta parte. Y entonces todos decían, ah, estás loco, que vos querés que la gente se enferme y no sé qué. Esa misma gente después fue anticuarentena. Entonces, en esa época, te estoy hablando de marzo, abril del año 2020, veíamos videos de China donde la gente iba caminando lo más bien por la calle y de golpe se desplomaba en el piso y moría, casi como una muerte súbita. No sé si vos te acordás de eso. Y Digo, las nadie se... bolsas, Y las bolsas, ¿te las bolsas. acordás? Las bolsas, Pero, los crematorios. Yo creo que fue toda una manipulación. A ver, yo creo que la enfermedad es real. sí, claro, ahí Eh, también me gustaría aclarar porque hay gente que nos pregunta, no, no, nosotros no estamos diciendo que no, nosotros estamos contando nuestra historia, que el PCR nos dio a los dos negativos y nos dijeron que teníamos una sintomatología de COVID positivo. Nada más, es lo que estamos exactamente. contando. Y, no, y me están escuchando a mí que estoy COVID positivo y bueno, no sé, sería asintomática en todo caso, no lo sé. Bueno, también eso de de los asintomáticos, por ejemplo, son situaciones muy grises, digamos, ni blanco ni negro, estoy en el medio de la escala. Yo creo que acá, digamos, el virus es real. Eh, yo me inclino a pensar que el virus fue creado. Esto me puede valer una censura enorme, pero yo creo que mi intuición, a ver, pruebas no tengo, pero tampoco me chupo el dedo. Tampoco dudas. A ver, ¿y sabes qué pasa? A ver,
justo en China, justo en la zona de China donde hay laboratorios que se dedican a armas bioquímicas, justo en una época clave para los intereses chinos como son las elecciones Las elecciones norteamericanas. de Trump y Biden. Justo China es el país que mejor la ha pasado en términos, por Y que ejemplo, Trump pierde económicos. por esto. E- Claramente, si e- no ganaba caminando. Totalmente, o sea, el país donde mejor sale todo es el país donde esto aparece. ¿Cómo es? Si los países donde primero llegó esto fue más devastador, por ejemplo Italia, por ejemplo España, totalmente devastador para su economía, para su sistema sanitario, y China, donde esto surgió, mira vos, ahí la gente ya en Wuhan salen de fiesta y van a boliches, van a discotecas. Entonces, yo tiendo a pensar que esto no es espontáneo, pero si es real, hay que diferenciar entre espontáneo y real, es real, pero no creo que sea espontáneo Eso está y bueno para que la gente también sepa que se tiene que cuidar y que no es que totalmente, totalmente, totalmente. que las vacunas ya que se hicieron, que se hagan y se hagan bien también, porque yo siempre digo, las vacunas no es lo mismo que un plan de vacunación. La gente se confunde con ese tema. Un Sí. plan de vacunación concreto, conciso, sensato y coherente. Mira, y lo otro sobre las vacunas, a ver, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Vos me preguntás a mí, que me lo han preguntado muchas veces, ¿te la vas a poner? La verdad es que no. Y no me la voy a poner porque no confío en una vacuna que se ha hecho en tiempo récord y que incluso las grandes marcas, las grandes farmacéuticas, en muchos casos ya están viendo algunos problemas, como AstraZeneca, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, sí. entonces a mí me parece bien, cuidado, a Trombosis. mí, sí, exactamente. A mí me parece bien que una persona que tiene condiciones de salud preexistentes que le puede generar complicaciones serias, contagiarse, que esa gente se vacune. Si yo tuviese, por ejemplo, diabetes, probablemente yo me vacunaría, porque Bueno, sopesaría los riesgos. mira, Agus, mi mamá, por ejemplo, es una mujer mayor que tiene hipertensión, más sus complicaciones de la edad y demás. Ya le dieron la primer dosis, gracias a Dios, porque bueno, imagínate que, viste, es como que ahí sopesa más el riesgo de una enfermedad y que termine mal. Bueno, entonces yo estoy contenta que a mi mamá le dé la primera dosis de la Sputnik. Esperaremos la segunda, porque si se la dan dentro de 4 o 5 meses no va a servir absolutamente de nada, eso ya está comprobado. Claro. Entonces, le hacen creer que con una dosis, bueno, ahora esperaremos a ver qué sucede, pero bueno, en el caso de mi mamá, pero yo pienso igual que vos, yo no tengo una comorbilidad, gracias a Ujú. Dios y a la vida, no la tengo, tengo 41 años, no me voy a dar la vacuna. No sé qué me puede pasar dentro de 20 años, pero mi mamá es mayor, tiene una enfermedad preexistente, me parece que sopeso costo-beneficio y digo la vacuna. Exactamente, exactamente. O sea, uno sopesa sus riesgos y toma sus decisiones. Ahora, yo creo que las decisiones debieran ser libres, sobre todo cuando te vas a Total. meter algo en el cuerpo que ha sido creado en tiempo récord. Por eso, para mí hay que luchar también contra el totalitarismo biopolítico. Recién hablábamos de biopolítica, esto es biopolítica, por ejemplo. Que el Ahí gobierno está. te diga que tenés que meterte en el cuerpo. Te tenés que meter en el cuerpo por temas de sanidad pública, una vacuna que hicimos en menos de un año y que no sabemos si tiene efectos secundarios, que no sabemos siquiera si vos te la querés poner, pero no nos importa. Y queremos que te la pongas lo mismo, ¿no? Porque ya van a empezar con el tema de los pasaportes, Eso digamos, me quiere de decir. vacunas, con que... Y más, a ver, digamos, acá le han metido tanto miedo a la población. Recién vos me preguntabas, ¿acá hay psicopolítica? Recién hablamos de la vacuna, eso es biopolítica. Pero ¿dónde está la Sí, psicopolítica en todo esto? Está en el el miedo terror. que le han metido, en el terror que le han metido, y con el terror vos podés controlar a las poblaciones. Vos fijate hasta qué punto podés controlar a las poblaciones con el terror, Mm. que un atentado del 11 de septiembre del año 2001 cambió la historia de la humanidad y murieron 3.000 personas, que en verdad no es mucha gente para un país como Estados Unidos, pero eso cambió la historia de la humanidad. Ahora, con el terror que está generando con la pandemia, vas a cambiar, pero de una forma mucho más importante, la historia de la humanidad de lo que te puede haber cambiado el atentado contra las torres, ¿no? ¿Por qué? Porque el Vos mundo fijate tiene, que tiene temor. yo siempre digo, ¿no? Que hay fenómenos históricos que uno
esto lo vivimos todos, los que estamos escuchando esto lo vivimos todos, los que estamos viviendo en este momento que nos están acompañando en el vivo. Digo, todos podemos recordar el día y el lugar donde estábamos cuando surgió eso, cuando Sí, se dio el 11S. Yo digo, eso es un fenómeno psicológico que es fuerte para todos recordar dónde estábamos y nos miramos y qué pasó. Y digo, exacto, ¿qué va a exacto. pasar con el COVID? ¿Viste? Porque yo digo, no sé, ojalá que no sea como, ¿viste? Hay un meme que anda circulando que dice, miren el día de mañana cuando en algún bolsillo encontremos un Un barbijo barbijo. y Sí. digamos, ah, bueno, ¿te acordás aquellos tiempos? Bueno, ahora saquemos la máscara de gas. Está buenísimo, no lo vi. Esto es buenísimo, digo, bueno, Ahora, esperamos fíjate, un final, viste, mucho más esperanzador. Pero digo, ahora que, volviendo al tema esto del terror, que nos dieron cuenta que nos pueden paralizar absolutamente, que hasta incluso tenemos síntomas ujú, eh, que nos van diciendo en la televisión, porque viste que te va sucediendo. A mí desde que me dijeron que tengo COVID, digo, respiro bien, puedo, sí, cosas que sí, no haría. paranoia, Paranoia, paranoia. Y, ahí, y eso es lo que me da temor. Ya entendieron que con el miedo paralizan al mundo, porque es el paraliza, miedo más primitivo. exactamente, exactamente, es un sentimiento, mira, a ver, dos o tres cosas de esto que has dicho que está muy bueno. Lo del terror, lo del terrorismo, fíjate que la sociología define al terrorismo como, a ver, como un acto cuyas consecuencias psicológicas son desmesuradamente más grandes que las consecuencias materiales. Por ejemplo, por ejemplo, se estrelló el avión contra las Torres Gemelas en un sitio particular de Estados Unidos, pero gente de todo Estados Unidos esa noche no pegó un ojo, no pudo dormir. Esperó dónde iba a caer el próximo avión. Ahora, la consecuencia, o por ejemplo, vamos a los 70 en Argentina, Montoneros reventaba una bomba en un cine y todo el mundo ya tenía miedo de ir al cine. Entonces, cuando las consecuencias psicológicas son desmesuradas respecto de las consecuencias materiales objetivas, estamos frente a terrorismo. Ese mismo efecto terrorista es el que se ha aprovechado en la pandemia. ¿Por qué? Porque a mi juicio al menos no hay correspondencia entre las consecuencias psicológicas que se le ha generado a la gente y los Exacto. daños materiales objetivos de la pandemia. Por empezar, ya la ONU está alarmadísima por la cantidad de suicidios, de De suicidios, depresión de y chicos de jóvenes. ansiedad que han venido después de la pandemia. Y ahí tenés un efecto del terrorismo de la pandemia. Totalmente. Digamos, ¿cómo Y se la ha cantidad de manejado? enfermedades que van a volver en niños que no han sido vacunados, que no han sido llevados a los médicos, la cantidad de gente que yo conozco que tiene tumores, que no están siendo controlados, Totalmente. que no tienen turnos, cantidad de gente con cáncer. Hay políticas que yo creo que realmente se las puede calificar bajo estos criterios que te acabo de mencionar como terroristas. La política de la cuarentena, en cierta forma, digamos, articulada con medios de comunicación que te aterrorizan las 24 horas, configuran políticas terroristas. Entonces, cuando uno va a la filosofía de Hegel, por ejemplo, y vos recién me decías algo muy importante, que es que el miedo es un sentimiento primario. No solamente es un sentimiento primario, sino que es el sentimiento fundamental de la política. No te olvides que, por ejemplo, Hobbes, digamos, la arquitectura del Estado moderno es una consecuencia del miedo. En Hobbes, el sentimiento que está detrás de la arquitectura del Estado moderno es el miedo ¿a qué? Al desorden, a la guerra de todos contra todos, a morir violentamente, dice Hobbes, ¿no? A morir violentamente. Entonces, cuando uno va Aún a sin Hegel, campo. claro, claro, cuando uno va a Hegel y ve, por ejemplo, la dialéctica del amo y el esclavo, él trata de explicar filosóficamente, con esta metáfora diría yo, en qué consiste, por qué hay algunos hombres que son libres y otros que son esclavos. O sea, trata de explicar la relación amo y esclavo justamente. Y él dice, en una situación hipotética, dos hombres se enfrentan a muerte. El que tiene miedo a morir y por eso se rinde,
va a ser el esclavo. El que no tenía miedo a morir y por eso gana, va a ser el amo. Porque si aquel que pasa a ser el esclavo no hubiera tenido miedo a morir y en el choque hubiera muerto, no hubiera sido esclavo, hubiese sido un hombre muerto y ya está. Entonces, la cuestión del amo y el esclavo es en alguna medida la cuestión del terror a morir. El terror a morir es el terror que impide tu libertad. Y decime si no vivimos en una sociedad que está aterrorizada no solamente a morir, sino a cualquier padecimiento minúsculo. Y está aterrorizada también incluso al paso del tiempo. Nunca ha habido una sociedad tan desesperada por retrasar el tiempo. Nunca ha habido una sociedad tan desesperada por consumir vitaminas todos los días, el gimnasio, el médico, el estudio médico, mantenerse hipervitalizada, ¿no? Entonces, es una sociedad que vive en el miedo permanente a morir porque, bueno, porque, y ya esto es otro tipo de reflexión, pero yo creo que el hombre posmoderno ha perdido tanto el sentido de la trascendencia que realmente cuando no te queda nada más que esta vida, más que esto donde estás ahora, y te aferrás a esa vida, y si tenés que ser esclavo en esta vida, pues ser esclavo en esta vida, pero nadie me quite mi vida. Ahora, cuando ya tenés una óptica un poco... Sí. ¿Eso no te parece que está relacionado también con esta falta de fe que también está profesando, me parece, el Por mundo? supuesto, pero por supuesto. Hay Yo una veo que falta... los que tenemos fe, tal vez sentimos que hay un camino que nos trasciende. Nosotros nos volvemos, yo me considero una mujer de fe, que creo en Dios, creo en la Virgen, creo en que Ujú, hay algo más. ujú. Nosotros, y respeto a todos los que, por supuesto, sus creencias, pero me lleva a trascender la vida, a creer que mi obra me va a trascender, a que por lo menos este granito de arena, yo intento dar la batalla cultural, esta humilde batalla cultural, y que digo, esto me va a hacer, de alguna manera, no sé si la Sí, palabra es inmortal, pero me va a llevar a tener un motivo por el que seguir, más allá de mi hija, por supuesto, y demás, y que es lo más importante de mi vida, pero digo, como un objetivo, un logro concreto y materializable, creo que tiene que ver totalmente, mucho con la fe. Y que creo que totalmente. todo este clientelismo político lo que nos quiere justamente también es alejar mucho de la fe. Mirá, sin lugar a dudas, o sea, hay una idea de que la persona de fe es una persona que está presa de sus creencias supuestamente irracionales y que entonces no puede vivir la libertad a pleno porque, bueno, suponte, no sé, una persona con una determinada fe verá mal la drogadicción, por ejemplo. Dirán, bueno, yo voy a separarme de la drogadicción. Ahora ocurre que yo no sé en qué medida un drogadicto es más libre que una persona de fe, cuando un drogadicto ni siquiera es libre de decidir finalmente qué está consumiendo y qué no, por ponerte un ejemplo. O por ejemplo, te pongo otro caso, una persona de fe de verdad, no duda en que su soberano no es el Estado, sino que es primero que nada Dios. La objeción de conciencia, por ejemplo, en el tema de aborto ahora mismo, es un ejemplo muy claro de cómo realmente una persona de fe puede ser mucho más libre de las opresiones del Estado que una persona que no tiene fe, porque una persona que no tiene fe, realmente el único soberano que tiene es el soberano terrenal. Si vos tenés un soberano supraterrenal o un soberano celestial, ¿estás qué? Estás dividiendo el poder. Estás aplicando la lógica de Montesquieu de dividir el poder, pero ya no solamente en poderes terrenales, legislativo, ejecutivo y judicial, sino que estás aplicándolo en términos metafísicos, o sea, un poder supraterreno y un poder terreno. ¿A quién le debo la eternidad? Se la debo al que está arriba, no al que está acá abajo. Por lo tanto, si el que está acá abajo quiere acabar con mi vida, pues que lo haga, pero yo me mantendré libre de elegir. Entonces, la libertad también es una función de personas que pueden llevar su vida a un punto de trascendencia, como vos decías bien, usabas esa palabra que me gusta, en donde no todo lo que a uno le espera está acá. Entonces, cuando no todo lo que te espera está acá, ya no tenés tanto miedo. Y si no tenés tanto miedo, te vas a animar a poder enfrentarte al poder que quiere que tengas miedo y que te conviertas en el esclavo que bien describía Hegel, ¿no? Me encantó esa reflexión. Siempre, no encontraba un poco esta respuesta
de la fe, con el liberalismo. Muchas Hmm. veces me pasa que soy un poco juzgada justamente por esto. Cuando yo no juzgo a nadie, porque digo, me parece que, bueno, el que cree en la naturaleza está bien, el que cree, este simplemente es mi, no sé, mi motor. Es lo que a mí me ayuda a seguir. Claro. Entonces, bueno, como respeto a otros que les pueda ayudar a seguir otra cosa. Me parece que de eso se trata, encontrar ese camino. Y Agustín, para no sacarte más tiempo, esta charla ha sido tan interesante, me gustó tanto, sos tan enriquecedor, todas tus ideas, tan motivadoras. Siempre quise estudiar filosofía, te confieso. Así que me parece que, Bueno, mira, yo aclaro, yo no soy filósofo. Hay gente que pero, piensa que pero yo tenés una maestría. Vos sos licenciado en ciencias sí, políticas, pero tenés una maestría en filosofía. tengo una maestría en filosofía, pero me queda muy grande el término filósofo. La otra vez un amigo que es profesor de la Universidad de Navarra me decía, empezá a poner en tu currículum filósofo. Y la verdad es que hasta no hacer el doctorado en filosofía me queda muy grande. Yo por ahora soy un politólogo con un máster en filosofía y que le gusta leer cosas sobre estos temas y nada más. No, hermoso. Pero Bueno, ¿sabés qué te quería preguntar, Agustín, como para cerrar un poquito? Tal sí, vez me meto en un tema que es complicado, pero bueno, hemos hablado del tema del aborto, de muchas mm, leyes, de la fe y demás, y ahora se está poniendo mucho en el tapete el tema de la eutanasia. ah, Eh, Viste que un tema que es complejo, ¿no? Porque, bueno, como te digo, como mujer de fe me cuesta tomar posición, me cuesta, escuchás una campana y me siento, empatizo con ese mm. lado, escucho el otro y también empatizo, me sucede que es un tema muy difícil, no sé si tenés una posición tomada al respecto. Mira, O qué pros, qué contras, cómo ves que puede avanzar esto, qué está pasando en la sociedad para estar hablando de este tema. es la misma agenda biopolítica que se plantea obviamente en términos de derechos, pero que detrás tiene un interés material muy claro, que es el del control de la población, o sea, el control cuantitativo de la población. Desde hace ya muchas décadas, poderes globales y poderes nacionales de los estados-nación más importantes del mundo encontraron que hay demasiadas personas en el mundo para los criterios que ellos utilizaron y que entonces había que empezar a regular la fecundidad primero que nada, o sea, por ejemplo, aborto, ideología de género, feminismo. Vos fíjate, ¿cuáles son los hilos conductores de todo esto? Yo te digo, a ver, y me voy a tomar 2 o 3 minutos, pero creo que es muy buena la pregunta y ya voy al tema de la eutanasia. Todo, Fíjate, todo. feminismo, guerra de sexos. Ya no es el feminismo de derecho de la mujer a poder votar, por ejemplo, pues eso ya son demandas que ya se cumplieron. Sino ahora es el feminismo como una guerra de sexos, como un odio explícito incluso al hombre. Combínalo con LGBT, ¿no? Que es parte de la misma agenda. Bueno, LGBT ya no es simplemente, oigan, respete la orientación sexual, por ejemplo, de un homosexual. El tipo tiene los mismos derechos a conseguir un trabajo, a votar, a comprar una propiedad, etcétera, a estudiar. Muy bien. No, ya es directamente una celebración multimediática permanente y totalitaria en la medida en que no ha quedado ningún espacio público que no esté atravesado por el LGBT. Digo, yo incluso hasta cruzo semáforos LGBT, cruzo sendas peatonales LGBT, fíjate vos, está en absolutamente todo. Ayer estaba mandando WeTransfer y me aparecía dos LGBT con la bandera LGBT transando. Está en todo. Pones Disney Channel, está ahí el LGBT, está en todo. Cruza eso con la agenda abortista, cruza eso con la agenda antiespecista, cruza eso, digamos, con la agenda ecologista, por otra parte. Y vas cruzando todos esos ismos, el, digamos, el LGBTismo, el feminismo, el abortismo, el antiespecismo, el ecologismo, y todo siempre está atravesado por una cuestión de que directa o indirectamente se frena la fecundidad y se frena la reproducción. Si hay guerra de sexos,
pues entonces las mujeres mal se van a acostar con su enemigo, ¿no? Si hay exacerbación de lo LGBT, pues sabemos que las relaciones LGBT son relaciones estériles por definición, no engendran vida humana. Si vamos al tema del aborto, es justamente frenar violentamente la reproducción. ¿Por qué? Porque mato el producto de la concepción, que es un ser humano en gestación. Si voy al tema ecologista, yo sensibilizo a la gente para valorar más que en el marco de la pandemia aparecieron los cisnes en Venecia, en lugar de ver que hay chicos que se mueren de hambre, entonces empiezo a despreciar a la especie humana por sobre otras especies animales. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso, bueno, no quiero hacer críticas desmedidas que después la gente se enoje más, pero digo, ¿no hay hoy una humanización de, por ejemplo, los perros y no hay hoy una animalización, por ejemplo, de los pobres? Totalmente. No animalizamos al pobre chico que no tiene la culpa realmente de ser pobre y venir a pedirte una limosna, y no estamos comprando al mismo tiempo comida, no sé, digamos, 5 estrellas para el perro, que lo vestimos con ropita y lo llevamos al psicólogo de perros, ¿no? Entonces, eso es producto, yo creo, de toda una agenda muy antihumana, que es la que está teniendo lugar ahora, y dentro de la cual yo meto también la eutanasia. Y la eutanasia es lo inverso al aborto, es decir, no acabo con la vida antes de nacer, sino que me precipito a acabar con la vida antes de que esa vida muera naturalmente. Ahora, yo no tengo una posición clara para hablar más allá de esto de la eutanasia porque no lo he estudiado. Es un tema que a mí me resulta muy nuevo, es un tema que sí no me parece que sea una coincidencia que se acaba de legalizar en España y ahora ya Infobae, por ejemplo, está haciendo lobby acá en Argentina para eso, con los nuevos casos. Es siempre lo mismo, es el mismo esquema. Acá tenemos este caso y entonces este caso excepcional se convierte en la norma de todo lo que estamos viviendo. Yo no conozco además Y cuáles son los apelan alcances de estas legislaciones. ¿Perdón? y apelan a la sensibilidad Sí, humana, donde, viste, donde vos decís, bueno, ves a la persona que está sufriendo, que no tiene ningún, porque te dicen, bueno, los analizan todos los tipos de médicos, todos los tipos de medicina paliativa y demás, no tienen esperanza, los tenés sufriendo, no se pone en ese lugar y desde el lugar más humano decís, no quiero que sufra más. sí, Pero a ver, ¿hasta sí, qué punto realmente eso es así o no? Esa es la sí. parte Yo eso también tengo el mismo problema que vos, te soy sincero. Es decir, sí. en principio no me parece comparable el aborto donde no hay nadie que puede, donde se le prohíbe decidir al ser en gestación, con el tema de la eutanasia. El tema es que hay que ver en qué condiciones se hace la eutanasia también, porque si es una persona desequilibrada, ¿está realmente decidiendo con libertad? Por ejemplo, ¿está bajo su sano juicio para poder decidir abandonar el mundo? De hecho, han habido casos de eutanasia en Australia, por ejemplo, de personas que en verdad lo que les pasaba era que estaban enfermas de la cabeza. Y en vez de ayudar a esas ¿Y personas a cuánto, poder... y cuánto comercio va a haber atrás de eso? Imagínate, cuánto. Sí, 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 sí. A ver, para hablar de eutanasia tendría que estudiar mejor No, el yo tema y lo voy a hacer porque es lo que se viene. Entonces, no puedo sí. opinar más que aquello que te dije, que es que creo que la eutanasia es parte de la misma agenda porque tiene que ver con las biopolíticas de control de población y porque veo los mismos lobbies atrás de lo mismo y veo que los mismos grupos de poder están promocionando, ahora que se legalizó el aborto, están promocionando ahora la eutanasia como si fuese una sucesión de pasos. Ganamos en este paso, ahora vamos por el otro, ¿no? Muy rápido todo. Lo que estoy notando es eso, ¿no? Muy rápido todo. Sí, Desde la pandemia, esta parte, muy rápido se están dando cambios que tal vez no estamos viendo hoy los resultados, pero que sí. probablemente cuando leamos algún libro dentro de un par de años o algunas décadas nos quedemos asustados o sorprendidos de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Así será y espero que la gente en ese momento pueda decir, yo hice algo en ese momento más que ver la televisión y seguir con mi vida de estupidez multimediática subiendo la foto de mi gato a las redes sociales. A ver, está bien, suban las fotos de los gatos, no tengo ningún problema, miren Netflix, no tengo problema, pero sería bueno que en los momentos cruciales uno después pueda decir, yo en ese momento hice esto, ¿no? Yo fui un Sí, o por actor ejemplo, y yo no fui un pienso, ¿no? espectador simplemente.
Claro, que cada uno tiene algo para sumar, ¿no? Desde su lugar. Si le gustan los gatos, bueno, que agarren los gatos y que les pagan poner cartelitos y Exacto. ¿me entendés? Que sumen desde el lugar de, bueno, ¿te gustan los gatos? ¿Sabés de gatos? Entonces poné razas y ponete cartelitos contando a la humanidad algo que sume. Muy buena idea, muy buena idea. Digo, de cada lugar, si vos tenés, bueno, decís, tenés un pelo increíble, bueno, usá tu pelo, usá todo lo que puedas usar, usá tu pelo y ponete pelucas y promocioná las ideas también que Muy lleven buena a idea. progresar. Muy buena Cada idea. uno. O sea, hay un montón de cosas que se puede hacer, depende de que seamos creativos. No se le pide a la gente que haga cosas que no está preparada para hacer o que no le interesa hacer. Es decir, no es que todo el mundo tiene que salir a formarse o en economía o en filosofía o en ciencia política, pero tratar de dejar de ser tan espectador y pasar a ser un poquito más actor es lo que yo creo que en el futuro uno se va a encontrar satisfecho consigo mismo, ¿no? Cuando vea que lo que hace tiene resultado y cambia vidas. O sea, lo que nosotros hacemos cambia vidas de verdad, pero no en el sentido del coaching, en el sentido del autoayudismo barato de libro de aeropuerto, no. Cambia vidas en el sentido en que estamos tratando de despertar a la gente del sueño clientelar y de estupidización cultural en el cual la han metido. Y por suerte hay muchísima gente que está despertando de eso y aunque el sistema no se puede cambiar, vamos a suponer que no se pueda cambiar, lo bueno es que esa gente pudo vivir la vida de otra manera y eso ya es un cambio. Totalmente, Agustín. Gracias. Gracias por estas palabras, gracias por toda tu lucha, gracias por siempre estar motivándonos, porque yo siempre digo que motivar es dar motivos, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿quién te motiva? O qué te... motivar no es alentar, motivar es dar motivos, justamente. Y lo que nos das son motivos para continuar con esta batalla cultural. Así que agradecerte por motivarnos. Y Muchas por gracias a esto. vos. No, gracias a vos, Romina. Ha sido un gusto, la verdad he disfrutado mucho este diálogo. De hecho, se fue media hora más y raro que no nos echó Instagram, nos ha dejado, ¿te diste cuenta? Se ve que estaba interesante y mira, no solo no nos censuraron, sino que nos dejaron media hora más. Gracias a toda la gente Increíble. gracias a toda la gente que está al lado, que ha estado del otro lado, que piden además que el video se guarde, porque Sí, seguramente sí, esto se sí. va a difundar después. Y bueno, será Sí, sí, vamos. hasta una próxima oportunidad y felicitaciones por todo lo que haces, que también te sigo mucho en redes. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, toda la gente acá del mundo te ha saludado, así que un honor, un honor. Muchísimas gracias. Un beso grande. Queda guardado en vivo, así ya Muy todos bien. lo pueden. Gracias por Chau, chau. todo. Saludos. Un gran cariño. Chao, chao.